y ellos, me acabo de acordar que me pidieron grabar en la nube. Contarles que la idea de este curso, para mí, siempre, y que llevo hartos años trabajando en aprendizaje de adultos, es que pueda ser lo más participativa posible. Por eso mismo es que les pedí que prendan sus cámaras, y por eso también es que les pido que cuando tengan cualquier duda o cualquier aporte que quieran realizar, entendiendo que somos todos profesionales de la salud y todos funcionarios de salud, yo creo que lo que más van a ver van a ser aportes. Y desde ese punto de vista, ni un rollo, prendan el micrófono, porque obviamente no puedo verlas siempre cuando levanten la manito, porque me da para ver algunas pantallas nomás. Entonces, pero para que ustedes puedan ir preguntando, o si tienen algo más interesante que decir, también que lo vayan haciendo sin ningún problema, con toda confianza. Me interrumpen, yo no tengo ningún problema con aquello. Y así también se hace más entretenido para todos, considerando que venimos llegando al almuerzo. Entonces, que lata escuchar después del almuerzo una clase nomás. Más sueño nos da a todos. Partimos. Prevención y abordaje de la violencia sexual y prevención de la victimización secundaria. Yo entiendo, ¿ustedes todos entraron por voluntad a este curso o fueron enviados y designados? Cristina, ¿Sandra? sí, primero saludar a todos los que están conectados en este curso. Me gustaría hacer solamente una acotación, Cristina. Esta es una capacitación organizada, ¿cierto?, por la Unidad Clínica Forense del Servicio de Salud de Arica. Sin embargo, nosotros participamos en esa mesa de coordinación, ¿cierto?, y de coordinación con todos los centros que participan en esta unidad, pero yo en particular pertenezco al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica. Entonces, solamente quería hacerte esa acotación porque tú hiciste una primera mención al inicio, si es que éramos todos del Servicio de Salud de Arica, y yo quería hacerte esa mención. Con gusto estoy participando de esta capacitación. Creo que nunca es tarde, ¿cierto?, para conversar más acerca del tema prevención en la violencia sexual. De hecho, siempre tenemos un curso, y eso lo agradecemos al Servicio de Salud, que organiza siempre estas capacitaciones todos los años. Entonces, me da mucho gusto de nuevo estar participando de esta, y sí teníamos algunas complicaciones por los horarios, debido a que siempre lo hacíamos, ¿cierto?, de manera presencial, y asistíamos, ¿cierto?, a un lugar a donde estábamos todos juntos conversando acerca de este tema. Entonces ahora la coordinación con las horas y los tiempos, como nos alargamos en ello, ha sido difícil poder coordinarlo. Sin embargo, con todo gusto voy a participar de aquello, con algunas interrupciones, lamentablemente, porque tengo otras cosas fijadas también en un horario, en particular hoy que tengo fijada una atención, pero después en las otras horas estaré presente, ¿ya? Siempre. Perfecto. Gracias, Cristina. ¿Sandra es la única que no es del servicio de salud? ¿Todos los demás sí son del servicio? ¿Y todos inscritos de manera voluntaria? Bueno, como decía Sandra... Hola, buenas tardes, perdón. Hola, bueno, yo soy del servicio de salud, pero sí pertenezco al hospital de Arica. Ya soy enfermera del servicio de urgencia. Soy la enfermera supervisora del servicio de urgencia. Llevo poquito tiempo como enfermera supervisora. Soy enfermera clínica varios tiempos de la UCI del hospital de Arica. Entonces, este tema como que es un poco de, ¿cómo se podría decir? No lo manejo en un 100%, entonces obviamente me inscribí en forma voluntaria para poder aprender, porque obviamente es algo que se ve bastante en un servicio de urgencia, más en el área nosotros que es los pediátricos, y eso hay que aprender, pero en forma voluntaria. Pero yo soy del hospital de Arica, no directamente del servicio de salud, sino que del hospital de Arica. Eso, buenas tardes, gracias. Perfecto, gracias, Gabriela. Sí, yo pregunto porque siempre me interesa saber con quién estamos. De hecho, hice la consulta
a la OTEC y me dijeron todos del Servicio de Salud de Arica y qué bueno que lo estamos confirmando que no están así. Y bueno, lo que estaba diciendo, pues como decía recién Sandra, antes los cursos eran presenciales y se hacía harto más entretenido porque podíamos hacer actividades, qué sé yo, grupales, juegos de rol, distintas actividades que hoy día por la cámara es harto más difícil de realizar. Pues. Y eso también hace que los cursos tengan cierta complejidad para ustedes y para mí en términos de la participación. Porque finalmente, si alguien más de ustedes hace clases en algún instituto o qué sé yo, también va a saber que el aprendizaje de adultos es experiencial, más que sentarse a leer una pantalla, más que solo recibir la información. Entonces, desde ahí recalco mi solicitud de que esto sea lo más participativo posible y que, bueno, ya se dieron cuenta, no tengo ningún problema en que puedan interrumpirme y hacer sus aportes. El objetivo de este curso, entonces, contribuir al desarrollo de habilidades de profesionales y técnicos que les permitan detectar situaciones de abuso sexual que viven niños, niñas y adolescentes, incorporando conocimientos y herramientas que favorezcan la interrupción del abuso y la protección de las víctimas. Si a alguien le parece que el objetivo queda corto, también lo podemos extender y en la medida en que vamos haciendo las clases más adelante, podemos también introducir algunos temas que para ustedes sean interesantes y que a lo mejor no estén abordándose. Nos vamos a ver 7 días. Esta semana, lunes, miércoles, viernes, y las 2 semanas siguientes, por ser Pascua y Año Nuevo, lunes, miércoles y lunes, miércoles. Un total de 20 horas. Eso es lo que dura este curso. Y no sé si se fijaron, pero antes de partir hablando yo estaba pasando listita, porque también me piden que haga un informe de la lista. Pero después también queda el número de participantes registrados, porque además estamos grabando. Partimos. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Y podía parecer medio de perogrullo, pero a mí me pareció que era importante que aclaráramos conceptos, porque de repente nos confundimos entre el abuso, el acoso, ¿para qué decir cuando hay trata de personas? Yo les comentaba, yo trabajé 13 años en el servicio central, un consultorio, y me tocó trabajar particularmente en uno que recibe muchos migrantes y en donde mayoritariamente, obviamente, las migrantes habían sido ellas y sus hijos víctimas de trata de personas. Entonces tuve la triste experiencia de trabajar con personas que habían sido tratadas y, por cierto, que vulneradas en todos sus derechos y también en sus derechos sexuales. El abuso como tal, como definición del libro, es cualquier situación en que un niño, niña o adolescente menor de 18 años se vea forzado a realizar alguna acción que afecte sus derechos relacionados con la sexualidad. Y esto tiene que ver con que el adulto le obliga a tocar su cuerpo o que el adulto toca el cuerpo del niño. También que el adulto muestre sus genitales, eso también es una vulneración. Y en última instancia que el adulto amenaza al niño, niña o adolescente a través de fuerza física o de manipulaciones. Son situaciones que yo me imagino que ustedes todos tienen súper claras y que más de alguna vez lamentablemente les ha tocado recibir. Ahora, más en concreto, el Departamento de Sexualidad de la Universidad de Chile tipifica de esta forma y dice que contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal. ¿Ya? Porque, y se los digo, entendiendo que a veces uno cree que sí, que conoce mucho de muchos temas, y tenemos que tener la capacidad de decir, no, chuta, yo pensaba que era solo en el caso de las niñas. Hay mucha gente que no considera la penetración anal, o sea, perdón, oral. Y por otro lado, que desde lo legal esta penetración no necesariamente es una penetración carnal, también puede ser una penetración con objetos. Eso es súper importante también de ir distinguiendo. No, ese era de nosotros, la María se lo llevó. Vamos a silenciar los micrófonos. Porque todavía me pierdo en todo esto. Participantes. Vamos a ver quién está.
La Camila. Desactivar audio. Ya, perdón. Entonces, tocar intencionalmente los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, el área genital, la parte interna de los mismos o de las nalgas, por sobre o por debajo de la ropa. Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas partes de un adulto. Exponer los órganos sexuales de un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener excitación o gratificación sexual. Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un niño, niña o adolescente con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual del adulto. Y esto parece que sea más de lo que uno cree. Precisamente ayer yo estaba con unas amigas y una de ellas me dice, a raíz de que le digo, hoy tengo que hacer esta presentación, qué sé yo, y me cuenta de una chica de 15 años, porque su tía era educadora de párvulos y formaba técnicos en párvulos, las niñas que estudian en los colegios comerciales. Entonces una niña de 15 años era víctima de este tipo de abuso sexual en que sus padres la ponían al medio en la cama porque sin estar ella en la cama los padres no eran capaces de excitarse solos. Entonces la abusaban para poder tener relaciones sexuales. 15 años. Y desde quizás cuándo. Automasturbación en la presencia de un niño, niño o adolescente. Realizar grabaciones de este niño, niño o adolescente realizando la actividad sexual, ya sea real o simulada. Y favorecer o desarrollar la explotación sexual de niños o niñas. ¿Hay alguna otra situación que ustedes hayan visualizado como abuso sexual? ¿Gabriela? Es que pensé que Gabriela iba a hablar porque la vi como acercándose a la cámara. ¿Alguien ha visto, le han contado de alguna otra situación de abuso sexual? Todos con las cámaras apagadas. Sí. El micrófono de Sebastián Salgado está encendido. Cristina, Dígame. todas las situaciones también que tienen que ver con la producción, el almacenamiento también de material pornográfico, las situaciones también en que los jóvenes ahora también envían fotografías a un otro que supuestamente es un menor de edad igual que ellos y al final es un adulto. Están asociadas también a estas situaciones de abuso sexual que son más bien impropios, ¿cierto? Que no están relacionados directamente con con tocarlos o hacer tocaciones en físico, pero sí existe una manipulación de parte de un adulto y los exponen a ciertas situaciones también de vulneración en esta esfera. Por ejemplo, las fotografías, compartir fotografías de sus partes íntimas, están relacionados también con el abuso sexual. Absolutamente, lo vamos a ir revisando, porque también vamos a hablar un poquito de aquello. Sí. También es una forma de abusar sexualmente de niños o niñas. El acoso sexual, en tanto, afecta a las personas y se refiere a cualquier conducta sexual no deseada que puede percibirse como una ofensa o humillación. Pese a que a veces conlleva patrones de conducta, el acoso sexual también puede verse como un incidente aislado. En general tiene harto más que ver con patrones de conducta acosadores, llamarlos de alguna forma. Pero pudiera ser una situación aislada y la gravedad del acoso va a depender de la persona que recibe este acoso. Y ahí también
un ejemplo que salió en estos días preparando este taller. Me contaba alguien que un día un compañero de trabajo le dice a otra: qué lindas tus panties. Las panties, no las piernas, qué lindas tus panties. Y ella le contesta y le dice: sí, me las compré en tal lugar. Listo. Días después, este personaje, el que hizo el comentario de las panties, es llamado por el jefe acusado de acoso. La funcionaria sintió que ese comentario respecto de sus panties lindas era una agresión hacia ella. Entonces, cosas que pueden ser súper sutiles, como cosas que pueden ser ya muchísimo más descaradas, y que lamentablemente las vivimos harto más las mujeres, van a constituirse en acoso en la medida en que para quien recibe esta situación sea o no un acoso. Y por lo mismo es que en términos legales es tan difícil constatar los acosos, ¿no? Porque finalmente es casi como que palabra contra palabra. Y también está el criterio de quien recibe la denuncia, que podría ser que alguien le diga a esta persona: oye, pero si no es para tanto, si te encontró linda las panties. Pero resulta que para quien se vio afectada, sí, fue un gesto que no correspondía de parte de un compañero de trabajo. Eso para tener ojo respecto del acoso. Y ahora vamos a hablar de un tema que es bien complejo, que es la explotación sexual infantil. ¿Qué entienden ustedes por explotación sexual infantil? ¿Alguien lo ha tenido así como, entre comillas, como diagnóstico? ¿Este es un niño explotado sexualmente? ¿No? Claudia Quispe, ¿tú tienes alguna noción de la explotación sexual infantil? Yo asumo que es como cuando hay abuso sexual infantil, pero de una forma continua, o sea, como ya crónico, y en el cual pueden sacar algún tipo de provecho de esa situación. Ya sean, por ejemplo, no sé, por los niños trata, que como que los venden, cosas así. Eso sería como, para mí, una explotación infantil. Absolutamente. Gracias, Claudia. María Vargas, ¿tú qué entiendes por explotación sexual infantil? Estás silenciada. ¿Ahí se escucha? Sí. Pero está contemplado el abuso sexual del niño y sacar provecho de económico o comercializar con el tema de sexualidad. Sí, Por ahí va el tema. coincidimos. Absolutamente coincidimos también con la Claudia, que por ahí va el tema. Con el provecho económico que percibe el adulto producto del abuso que comete contra el niño, niña o adolescente. Mira, desde la ONU definieron la explotación sexual como el abuso real o intencionado de la diferencia de poder, la confianza o la posición de vulnerabilidad de una persona, como una persona que depende de otra para sobrevivir u obtener raciones de alimentos, libros escolares, transporte u otros servicios, con el fin de obtener favores sexuales, lo que incluye, entre otras acciones, ofrecer dinero u otras ventajas sociales, económicas o políticas. El tráfico de personas y la prostitución son parte de la explotación sexual, como bien decía la compañera. Y sabemos que la explotación lamentablemente no se da solo a niños, también se da a mujeres. Un explotador sexual se define como quien se beneficia injustamente de cierto desequilibrio de poder entre él mismo y una persona menor de 18 años con la intención de explotar. Ya, pensé que alguien quería hablar. Con la intención de explotar sexualmente a esa persona, ya sea por sacar provecho
o por simple placer personal. Esta definición se adoptó en el 96 en Estocolmo, en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual, y se mantiene hasta el día de hoy. Hoy día, el 2021, se sigue hablando de explotador sexual en estos mismos términos. Por definición, tiene fines comerciales, que era como decían recién Claudia y María. En el caso de la explotación sexual infantil, el explotador se queda con el dinero, sabemos. En los casos de tráfico infantil, el explotador da techo y comida, está entrando algo, perdón, da techo y comida al niño o niña mientras le obliga a trabajar en prostíbulos. Y ojo aquí porque esos prostíbulos muchas veces son, el niño está encerrado en una casa en donde se le provee techo y comida, a cambio de llevarlo a prostíbulos para que mantenga sexos con pedófilos, o bien en la misma casa en la que el niño duerme y come, es el prostíbulo. Y los estudios dicen que a las personas que son tratadas se les obliga a tener al menos, hay un promedio entre 16 y 20 actos sexuales por día, con todo lo que esto implica, sobre todo en el caso de los niños y las niñas. La explotación sexual infantil incluye la pornografía, en la que el explotador fotografía o graba al niño, niño o adolescente en actividades sexuales, y luego este material el explotador lo vende y se queda también con el dinero, lo que hablaba la colega hace un ratito. Algunos datos en el mundo respecto de la explotación sexual infantil. En Sudáfrica, cerca de 30.000 niños se involucran en la prostitución. En Asia, más de 1 millón de niños son explotados sexualmente. India es el país asiático más afectado, con al menos 400.000 niños como blanco de esta explotación. Y algo que pudiera llamar la atención depende de los ojos con que se miren. Porque si uno piensa Sudáfrica, Asia, India, países pobres. En Estados Unidos, más de 300.000 niños se ven afectados por algún trato sexual y abusivo. Cosa que uno podría pensar o tender a creer con cierta esperanza, con una falsa expectativa, que en países que son más desarrollados estas cosas debieran ocurrir menos que en países subdesarrollados como Asia. Pero eso también habla de prejuicios. Factores de riesgo en cuanto a la explotación sexual infantil. El desarrollo de tecnologías de comunicación, que también es lo que hablaba la colega, permite la rápida propagación de información alrededor del mundo. Y como consecuencia se han desarrollado estas redes internacionales y transnacionales de traficantes de niños, lo que facilita su explotación en todo el mundo. Crisis humanitarias causadas por conflictos armados mayoritariamente, las menos por catástrofes naturales, agravan la precaria situación en la cual se encuentran los niños. Entonces, en que muchas veces, más allá del desamparo, son niños que han quedado huérfanos y que son blanco fácil de estas personas inescrupulosas que realizan trata de personas. La pobreza, ¿para qué decir? Los niños pobres son los más vulnerados porque creen que lo que le están ofreciendo es una buena oportunidad para poder ganarse la vida. Y lamentablemente se sabe también que hay lugares en el mundo en donde las propias madres ofrecen a sus hijos, a adultos enfermos, para poder tener que comer. Y el desarrollo mundial de la industria sexual, que lleva a un aumento en la cantidad y la mortalidad y el alcance de la explotación sexual. La modalidad, perdón. Las consecuencias, ¿para qué decir? Traumas físicos y emocionales. Generan patrones de conducta a los niños que han sido víctimas de estos tipos de abuso, en que ellos consideran normales ser sometidos y ser manipulados. Entonces, esa es la forma en que ellos esperan
que se relaciona un adulto con ellos, y también en la forma en que muy probablemente se van a relacionar ellos de adultos con otros niños. No reconocen en el otro un referente que les pueda ayudar. Y esto también tiene todo un trasfondo en términos de cómo ven al otro. El otro nunca es un apoyo, el otro nunca es un refugio. Entonces, se generan también vínculos de una desconfianza extrema respecto a los demás. Hay que hablar de los riesgos de contraer ITS, considerando sobre todo que la explotación sexual infantil mayoritariamente es sin preservativo. Y esto, además de las ITS, nos lleva al embarazo adolescente, y de ahí el embarazo adolescente al riesgo que ocurre en la vida de una niña en caso de estar embarazada. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Maylin? No sé si está. ¿Maylin, estás? ¿Ya? Por eso pido siempre que estén las pantallas encendidas, porque también me sirve para saber quiénes están. Hola, buenas. Mi nombre es Paula Rojas, de acá de DISAM. La verdad es que hasta el momento no tengo ninguna duda. No puedo tener mi cámara encendida en este momento porque la señal de internet que tengo es muy inestable, entonces si prendo la cámara se me corta la conexión. Pero hasta el momento, por lo menos de mi parte, ninguna duda. Te agradezco estar, Paula. ¿Y alguna opinión respecto de lo que hemos visto hasta el momento, Gabriela? La verdad es que no tengo duda. ¿Tampoco algún comentario? Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Hola, Vázquez. Ricardo. Mire, más que nada, quería hacer consultas con respecto a, usted detallaba, ¿no es cierto?, ciertas situaciones, más que nada referente al tema de lo que, si esto sucede en Chile, porque, bueno, uno lo ve de repente como de alguna manera como lejano, ya no lo asocia mucho de repente a la realidad local, pero, bueno, en mi caso, yo trabajo en la parte de pediatría, ¿ya? Mi jefa Gabriela Callequillos, y específicamente he tenido situaciones ya, si bien como en las que he tenido que actuar de alguna manera como haciendo de testigo, ¿no es cierto?, como ministro de fe en cuanto al proceso de la parte de investigación, ¿no es cierto?, de la contratación de lecciones que hace el médico, conjunto con Mei Ling Lee, hemos hecho algunas veces este procedimiento, pero más que nada siempre se da desde la parte como del familiar, no de la parte como de la explotación de repente con un contexto económico, ¿ya? Eso sucede en Chile, se ha visto, o sea, yo creo que sí, pero creo que tal vez siempre como que lo asociamos a algo como que en nuestro país no existe y de repente lo podemos asociar como se ve a la parte, por ejemplo, de Medio Oriente, ya, no sé, por lo menos personalmente creo que uno no lo vincula mucho a nuestra realidad. Gracias, Ricardo. Vamos a ir avanzando y efectivamente vamos a llegar a los datos de Chile. Tenemos 7 sesiones, como yo les decía al principio, son 20 horas en total. Entonces la idea en esta primera parte es hacer el contexto general, y claramente lo vamos a ir decantando y vamos a llegar a la realidad nacional. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, May, por acá. Hola, Maylin. Bueno, ahí como apoyando un poquito lo que dijo Ricardo, ¿cierto? Yo como matrona de urgencia, yo llevo muchos más años que él, ¿ya? Y a mí particularmente hace como unos 7, 8 años atrás me tocó ver una situación que usted está conversando en este momento, que es la explotación sexual en un menor de edad, ¿cierto? Me tocó ver una niña de 12 años que llegó a nuestra urgencia de maternidad, ¿cierto?
para constatar lesiones y constatar que estaba siendo víctima de este procedimiento, ¿cierto? Y como dijo Ricardo, ¿cierto? Que no se ve, pero yo creo que en esta ciudad, ahora más que todo, que hay más inmigrantes, ¿cierto? Es como, debe de ser más como habitual, pero menos ¿cómo se llama? Que se diga. Que se diga, o sea, o que se denuncie, ¿ya? Pero esa vez me acuerdo que a mí me dejó súper como marcada esa situación, porque después yo seguí, no, o sea, no seguimos viendo a la niña, sino que la niña creció, ¿cierto? En alguna oportunidad quedó embarazada, tuvo un aborto, y nos llegaba a nosotros la urgencia, entonces como que eso me quedó como en la memoria, ¿ya? Entonces siento que esa situación debe ocurrir aquí en esta ciudad, ¿ya? Que no es denunciada, obviamente, y ahora, sobre todo, como lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Con la situación de los inmigrantes que ha aumentado aquí en nuestra ciudad, debe existir. Entonces, no es una cosa que tenemos que tener así como que no ocurre, yo creo que ocurre. Ocurre mucho, gracias Maylin. Ocurre lamentablemente más de lo que uno espera. Ya vamos a irnos acercando a esas cifras, que también están. Y yo les contaba, yo trabajé en un consultorio en Santiago por mucho tiempo, que recibía víctimas de trata. Así es que estamos ciertos de que sí ocurre, lamentablemente. Y yo me imagino que con mayor razón, esto es una creencia súper personal, en ciudades fronterizas como la de ustedes. Porque claramente antes de llegar a Santiago la gente ya pasó por Arica. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Seguimos. Paula, ¿ibas a hablar? Ah, sí, pensé que iba a hablar alguien más. Te voy a prender un poquito la cámara. Dale. Sí. No sé si me veo bien, pero fue con el teléfono. Mira, la verdad es que comentarte que más allá del tema de los migrantes, que nosotros sí, efectivamente, la primera región, o sea, la 15ª región, que es Arica, aquí que también está con un tema importante en la cantidad de migrantes que están en la zona circulando. El tema de la explotación sexual de repente va un poco más allá de estas grandes redes de trata de personas, y de repente ha costado, y hemos hecho un trabajo con los chicos de los SESFAM en capacitar a los funcionarios para que logren pesquisar. Hay un tema también. ¿Te silenciaste, Paula? O de repente tienes familias que validan estas relaciones de niñas menores de edad con hombres mayores de edad, en que ellos pasan a hacer un aporte al sustento de la familia, en donde los papás después, o la familia es la que no permite que esta niña deje la relación, porque en el fondo se corta esta fuente de ingreso. Y también nosotros eso lo podemos catalogar como una explotación sexual infantil, porque en el fondo, si bien es cierto, no hay una red de trata involucrada desde atrás, sí es una realidad que a lo mejor podemos visibilizar mucho más frecuentemente o fácilmente en una consulta dentro de una atención de SESFAM por cualquier profesional, y no necesariamente asociado, como te decía, a estas redes tan extensas. Sí, ahí solo agradecerte un montón en el comentario, porque para qué decir lo cierto que es. Solo hacer la aclaración de que la explotación sexual no necesariamente viene de un grupo de trata, por llamarlo de alguna forma, bandas organizadas de trata de personas. También puede ser desde la familia, como muy bien dices, Paula. Así que muchas gracias por ese aporte. Sandra, ¿tú querías hablar? Sí, yo solamente quería acotar que me impresionó oír nuevamente las cifras que tú indicabas a nivel mundial, ¿cierto? India, Estados Unidos, pero también yo creo que también caemos en precisar, ¿cierto? Que las cifras de situaciones de abuso sexual o de explotación sexual infantil en general caen también en esta cifra negra, ¿cierto? O que no se conoce, que también es parte también de este fenómeno. Entonces, solamente se denuncian 1 de cada 4 situaciones, y tenemos muchas a nivel nacional, y que también hay que hacer mención a aquello. Caen en esta cifra, ¿cierto?, oculta, que se desconoce, y que cómo estos fenómenos también ocurren
también al interior de la familia, y más aún, donde se potencian con la ley del silencio y se quedan, como les decía, en el ocultamiento y no se dan a conocer solamente en situaciones así como de crisis que se producen a nivel familiar y que se dan a conocer y se denuncian o se develan, pero otras quedan en el silencio, en el La gran secreto. mayoría. Claro, entonces solamente hacer mención a aquello. Sí, sí, lo vamos a, también tengo por ahí las cifras terribles de eso. Mal. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, algo cortito, no sé si lo habrán mencionado antes, Camila. pero sí, lo que nos ha tocado a nosotros como consultora acá en el San Amador, en la ICME, en conjunto con Matrona, es que dentro de la población migrante, muchas de las adolescentes que van a sus controles de salud, sobre todo controles de embarazo, son menores de edad entre 13 y 14 años y vienen con sus parejas desde Venezuela, ¿no es cierto?, Ecuador, y son mucho mayores. Y dentro como de un estudio también de otros cursos que un colega había tomado, me comentaba que hablando con la familia, esto es como normal, entre comillas, dentro de su idiosincrasia allá en esos países, que es como que la familia se libera, ¿no es cierto?, económicamente del peso de tener que cuidar a sus hijas y de alguna manera autoriza, ¿no es cierto?, que esté con una persona mayor al casarse, sabiendo que es una situación que no corresponde, y que muchas veces, claro, los menores se ven obligados a tener relaciones sexuales o a tener una vida de adultos, siendo que no son adultas en ningún sentido. No, nadie lo había dicho, Camila, y qué terrible lo que estás contando. Claro, y lo complejo es que se vienen con eso hacia acá a Chile, entonces chocan con la cultura, ¿no es cierto?, en el pensamiento y también en la parte legal con nosotros. ¿Y será efectivamente parte de la cultura de los venezolanos como tal, o responderá malamente a las necesidades que están sufriendo hoy día? Puede ser, y así como también se da, como lo comentaron las compañeras y usted, también es algo que se da y se oculta, porque yo creo que hace mucho tiempo también en Chile pasaba lo mismo, o sea, las personas se casaban muy, muy jóvenes también, con personas muy adultas, y también tenía que ver con esto de poder sopesar un poco el cargo, ¿no es cierto?, a nivel económico, que era mantener a hijos, y antes las familias tenían muchos hijos también. Sí, Entonces debe ser una mezcla de cosas también. sí, porque a mí me llama la atención respecto del comentario, desde la ignorancia te estoy haciendo este comentario, que sea parte efectivamente de la cultura de ellos. Yo creo que lamentablemente responde más a eso, a la necesidad que hoy día están teniendo de comer. Me estoy acordando del caso, de un caso en Tailandia, en donde la explotación sexual y que yo hice un comentario hace un rato atrás cuando yo dije que muchas veces había mamás que entregaban a sus hijos a estos enfermos porque necesitaban la plata para hacer comida. En Tailandia eso es absolutamente común, que las mamás entreguen a los hijos a vista y paciencia de todo el mundo, al turista que lo requiera, con tal de que el hijo vuelva con plata para poder alimentarse en la casa. Entonces, claro, hay una condena mundial a la pedofilia, a la pederastía, al abuso sexual, a la explotación sexual de menores, pero por otro lado, en un secreto a voces, en distintas partes del mundo, esto es algo que está pareciendo una conducta normal y que responde a necesidades y a los factores de riesgo también que veíamos antes, pues a las crisis humanitarias, a la pobreza, lamentablemente. ¿Alguien más tiene algún aporte que hacer?
Continúo. Puse esta foto de los monstruos grandes, que yo creo que más de alguien va a estar de acuerdo conmigo en la visión que podemos tener, y esto es una visión sutil de lo que podemos opinar respecto de los pedófilos y de los pederastas. Para hablarles de algunas agrupaciones. ¿Ustedes conocen agrupaciones? Me imagino que han escuchado más de alguna vez en la tele o qué sé yo, de estos grupos que gustan de niños. Grupos organizados de adultos que gustan de niños. ¿Sí? Bueno. El primero en formarse en el mundo y que me dio un espanto horrible cuando lo vi, es el movimiento MAP, que con los años también tiene como un bracito que se llama MOP. MAP es una sigla en inglés que quiere decir personas atraídas por menores. Y MOP, a su vez, es el movimiento del orgullo pedófilo. Estos grupos solicitan que la Organización Mundial de la Salud remueva a la pedofilia de la lista de enfermedades mentales, de las parafilias, y además tienen una cruzada grande alrededor del mundo porque la pedofilia sea aprobada legalmente. Cuando yo les digo que me dio un espanto horrible cuando empecé a estudiar de esto, es porque este movimiento fue fundado en Holanda en 1870. Háganse la idea. 1870. Y luego de eso, Países Bajos en general ha estado profundamente involucrado en casos de pedofilia y en estas luchas de grupos pedófilos por que su enfermedad sea considerada como normal, que salga del grupo de las parafilias. Y de ahí ellos han empezado a extender redes desde Países Bajos alrededor del mundo. Les voy a hablar enseguida de otro grupo que también es bien conocido, que es de Estados Unidos. Hay una policía, la segunda jefa de Policía Cibernética de México. Ella dice que este grupo, estos grupos, que en realidad son uno con una patita, quieren ser aceptados sexualmente, ser incluidos dentro del movimiento de la diversidad sexual, al considerarse ellos mismos como una orientación sexual. MAP y MOP afirman que es normal la relación sexual que sea entre un adulto y un menor, porque según argumentan, se basa en el amor como cualquier otro tipo de relación, aun cuando incluye el abuso en menor de edad, como se conoce a la pederastía. Yo aquí sí quiero hacer un alcance que tiene que ver con esto de que se quieren incluir en los grupos de diversidad sexual. Y porque esta solicitud de estos grupos ha generado confusión en ciertos sectores de la población que ha tendido a pensar que la comunidad homosexual es pedófila. Entonces, por eso me tomo la libertad aquí también de hacer esta salvedad, de decir, sí, es posible que existan homosexuales pedófilos, como también los hay heterosexuales pedófilos. Pero la relación entre pedofilia y homosexualidad no es la que pintan las personas que asocian a estos grupos MAP y MOP con la diversidad sexual. Quedó clara esa idea, ¿no? Para dejar de tener la confusión. Y mira, la confusión es tan grande que una amiga cuyo hijo es homosexual, el tipo es doctor en odontología, un gallo capísimo, vive en Europa, está casado con otro varón, qué sé yo, y esta amiga me dice a mí,
oye, pero ¿y los homosexuales entonces no son todos pedófilos? Y claramente mi respuesta fue decirle, ¿tu hijo es pedófilo? No, pues. Ah, entonces. Pero, claro, se da esta generalización a raíz de que estos grupos llevan muchos años intentando ser parte del colectivo de la diversidad sexual. Entonces, me interesa mucho hacer la aclaración. Bueno, estos grupos por lo demás quieren que la sociedad acepte que la pedofilia es una orientación sexual, lo mismo que estábamos hablando, tanto así que diseñaron una bandera. Esta, para que ustedes lo sepan y estén atentos también, y aquí aprovecho de hacer un cierto llamado a cuando veamos este tipo de estos colores en redes sociales, a que hagamos las denuncias correspondientes. Esta es la bandera del movimiento pedófilo, de orgullosos pedófilos, o de adultos que se sienten atraídos por los niños, en donde los colores van indicando: el celeste, azul es gusto por los niños, el rosa es gusto por las niñas, el amarillo hace referencia a que son personas, niños y niñas, que están en etapas de desarrollo, de crecimiento, que finalmente van a ser adultos. Entonces, menos terrible aún debiera verse la pedofilia. Si total, por ahora es niño, pero yo lo amo y probablemente lo siga amando cuando sea adulto. Me imagino que esa es la explicación de esta gente. Y el blanco al centro, que simboliza que tener la atracción de un adulto hacia un niño no es impura. Esa es la bandera de este movimiento. Esta es la otra asociación de la que les hablé recién, que es estadounidense, NAMBLA, que la sigla se traduce como Asociación Americana del Amor entre Niños y Hombres. Surge en Nueva York al alero de MAP y MOP en 1978, 100 años después que la de Holanda. En esto que yo también les contaba de estos grupos de Países Bajos en que han tratado de seguirse expandiendo por el mundo, y para ellos fue un tremendo acierto, una tremenda conquista, haber podido fundar una organización bajo su alero en uno de los países más grandes y más poderosos como es Estados Unidos. La misma policía que les mencionaba recién dice que estas personas consideran que dentro de esta relación normal para ellos, el niño puede negarse a ser parte de ella, abandonarla o a tener incluso relaciones abiertas. O sea, esto es normal, que se vive tal cual se puede vivir una relación entre dos adultos. En su objetivo lo acompaña, como yo les decía, el movimiento Orgullo Pedófilo, quienes también quieren ser aceptados sexualmente e incluidos dentro del movimiento de diversidades sexuales, porque, como les decía, se consideran una orientación sexual más a tal punto que ellos tienen su propio Día del Orgullo, y su Día del Orgullo se celebra en abril. Abril que coincide con cuando fue lanzado mundialmente el cuento Alicia en el País de las Maravillas, porque ellos asocian su pederastia con su pedofilia con este cuento, en términos de que este mundo de maravillas les era entregado por un adulto a esta menor, y que ellos creen que en el cuento hay un montón de mensajes subliminales que hacen alusión a la pedofilia. Otra cosa con la que tenemos que estar también súper atentos y hacer las denuncias respectivas si es que llegamos a ver algunos de estos símbolos, es que, aparte de su bandera, ellos tienen para identificarse estos que les llaman
B logo, Y logo, C logo, en fin. Y también, aparte de estos logos, ellos tienen ciertas siglas con las que se identifican en redes sociales, como GL, por Girl Lover, amante de niñas, y BL, por Boy Lover, amante de niños. Entonces, cualquiera de estas cosas, si es que las llegamos a ver, paremos las antenitas, denunciemos. El primer símbolo, el B logo, es un triángulo que se llama así, que simboliza la atracción de un varón de un adulto a un niño. Entonces, el triángulo chico vendría a representar al niño y el triángulo grande que lo contiene vendría a representar al adulto. El LB logo es para pedófilos que prefieren niños mucho más pequeños. Entonces, el símbolo, si se fijan, es prácticamente lo mismo que el B logo, pero el LB parece como un garabato de niño, y es para los que tienen inclinaciones sexuales por niños aún más pequeños. El Y logo es el símbolo que representa la atracción por niñas y adolescentes. El Sí logo es el símbolo que representa la atracción del adulto, ya sea este adulto hombre o mujer. Si ustedes se fijan, un corazón es rosado y el otro celeste de los grandes, por un niño o una niña indistintamente. Y el último símbolo es el, no sé cómo se pronuncia, Celomal, que es el símbolo de la lucha de los pedófilos porque la pedofilia deje de ser ilegal en el mundo. Así es que les recuerdo, por favor, y les pido que estemos todos muy atentos a estos símbolos. Y eventualmente que los podamos también socializar y compartir. Y aquí hay algo de lo que hablaba la colega al principio, también del acoso cibernético, que se llama grooming. Y es la acción deliberada de un adulto, hombre o mujer. También hay que hacer una salvedad, porque muchas veces cuando hablamos de pedofilia pensamos solo en hombres, y eso también habla de prejuicios. Pensamos solo en hombres, y lamentablemente también existen mujeres que ejercen la pedofilia y la pederastía. Probablemente en menor medida que los varones, pero las hay igual. Así como también muchas veces se cree que las violaciones o los abusos sexuales son a niñas. Sí, mayoritariamente, pero también sabemos que los hay a niños. Volviendo al grooming, entonces, es la acción deliberada de un adulto, hombre o mujer, de acosar sexualmente a una niña o niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat. Yo me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado esto de que se infiltran, se meten, se hacen pasar por otro niño o niña, parten hablando de juegos como niños, hasta que logran ganarse la confianza, de a poquito empiezan a pedir fotos y eventualmente piden una cita de manera personal. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Sandra? No, Cristina, solamente hacer mención a que lo que hemos visto hoy en día, igual en nuestro centro, es este chantaje a través de fotografías, ya con amenazar, y amenazan, ¿cierto?, con publicarlas en redes sociales o también dentro de su grupo de personas más cercanos. Donde primero esta persona, ¿cierto?, que no sabemos quién es la persona que está al otro lado, si es una persona
de su misma edad, si es una persona mayor, y en la cual, pese a que hay una denuncia, se desconoce, ¿cierto?, cuál es el propietario de esa cuenta. Y aún así existen amenazas, ya hubo intercambio de fotografías, como te decía al principio, de fotografías íntimas, ¿cierto? Y después comienzan las amenazas con la publicación de estas mismas fotografías, si es que no envía más fotografías. Entonces, eso igual es crítico, porque además que desde lo legal, pese a que se denuncia, no hay pesquisa de la persona que hace estas amenazas. Entonces, eso al menos hemos tenido en 2 ocasiones, en 2 casos. Y de un joven de 17 años y de niñas, ¿cierto? Entonces, claro, ninguno de tanto hombres como mujeres están involucrados en esta situación de manera compleja. Entonces, eso solamente hacer mención. Sí, gracias. Oye, es verdad, y la cuestión siempre va en escalada, lamentablemente. Entonces, es como en cualquier ciclo y ejercicio de violencia finalmente. Si el abuso es un tipo de violencia, y sabemos bien, sobre todo los psicólogos, cómo se va dando esto y cómo va increciendo. Entonces, claro, partimos con una fotito, que no sé qué, pero después te voy chantajeando y si no me abasteces de muchas fotos para mí y para todos mis clientes. Pero además también tocaste un punto que es súper importante, que lo vamos a abordar ahora, y que tiene que ver con el chantaje. Con cómo la mayor parte de los abusadores usan el chantaje como un medio de silencio de parte de las víctimas. Entonces, bien sabido esto de voy a matar a tu mamá, voy a qué sé yo. Siempre hay una amenaza, y esa amenaza por lo general se relaciona con alguna persona significativa para el niño que está siendo abusado. Jessica Riquelme, ¿tienes algo que aportar? Bueno, viendo el abuso sexual, que hoy en día yo creo que una de las causas más que se ha escuchado es de las redes sociales. Sobre todo esto de pandemia, todo esto, yo creo que ha dado como más énfasis que estos casos ocurran. Absolutamente. ¿Y a ti te ha tocado recibir alguno de estos casos? No, yo trabajo acá en lo que es el servicio de salud, pero en oficina. Más que nada, no Ya, estoy como cercano al tema, pero sí estoy a cargo de víctimas de violencia sexual, pero no estoy directamente con las personas que llegan por los abusos. perfecto. Gracias. Gracias, Jessica. Blanca Medel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en el departamento jurídico del Departamento de Salud Municipal y bueno, a nosotros más que todo nos toca, más que todo, derivar las denuncias que hacen los profesionales de DISAM al Ministerio Público, cuando los profesionales no lo han hecho, sino derivar antecedentes al Tribunal de Familias. Así que desde ese punto de vista no estoy